Hoy saludamos aquí en plató a José María Martín, que es profesor de Física de la Universidad de Sevilla, integrado también dentro del proyecto Prometeo Sevilla, del que vamos a hablar y mucho en este ratito, y lo presentamos como responsable portavoz de este proyecto y profesor de Física de la Universidad Hispalense, de la Universidad de Sevilla. José María, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Un placer poder conocer un poquito también mejor. Seguro que ustedes en casa, durante el verano, cuando se le ponen esos nombres a las olas de calor y han venido sonando ya, porque esto es un proyecto que viene desarrollándose desde el año 2022, el nombre de Prometeo al sevillano ya le suena, ¿no? Le suena de cerca, ¿no, José María, en los últimos tiempos? Supongo, el nombre de Prometeo y las diferentes olas que hemos ido nombrando en estos dos últimos años, especialmente en este año 2023 que cayeron unas pocas en el saco. Vamos a hablar de ello, pero yo entiendo que, vamos, no entiendo porque no soy conocedor, no es de la materia, pero no sé si esto de la temperatura tan inusual que estamos teniendo se podría llegar incluso a calificar como ola de calor dentro del periodo del año o de la estación invernal en la que estamos. Bueno, dependiendo de cómo definiera lo que es una ola de calor, ¿no? En el sentido habitual en el que se define, no, evidentemente, porque normalmente las olas de calor se definen en relación con unos umbrales que están asociados con las temperaturas del verano. Es decir, en Sevilla estaríamos hablando, cuando las temperaturas máximas empiezan a estar por encima de 41 grados aproximadamente, es cuando uno podría empezar a pensar en ola de calor, ¿no? Si pensamos en unas temperaturas anómalas para la fecha, pues sí, podríamos decir que estamos a lo mejor en una ola de calor. Lo que pasa es que el sentido de hablar de olas de calor y de olas de calor en verano es un poco buscando el impacto o la influencia que tiene eso en la salud de las personas, ¿no? Claro. En verano, cuando se sobrepasan los 41 grados, los 42 grados, los 43 grados, eso desde un punto de vista fisiológico pues plantea una serie de estrés al cuerpo humano. Que ahora superemos los 21 o 22 grados pues no genera ese tipo de estrés precisamente, nos extraña, nos alarma en cierta forma por otro tema subyacente con la sequía o ese tipo de problemas adicionales, pero no desde el punto de vista de la salud, al revés, quizás sea incluso beneficioso en el sentido de que te evitas tener esas temperaturas bajas del invierno que son también complicadas para la salud. Profesor, desde el apartado científico, también para el que esté en casa, aunque lo tenemos en nuestro dialecto ya prácticamente más que asumido, como otros términos de la meteorología, pero cuando hablamos de ola de calor, ¿qué es en la ciencia una ola de calor? Bueno, pues es una buena pregunta porque no hay una definición, digamos, tan clara de lo que es una ola de calor como lo puede haber de una borrasca, de una dana o de ese tipo de fenómenos más propios, entre comillas, del mal tiempo, ¿no? Una ola de calor puede costar un poquito de trabajo definirla, incluso un poquito de trabajo identificarla, pero al final el criterio es tener temperaturas, bien temperaturas máximas, bien temperaturas mínimas, bien temperaturas medias, es decir, una variable que uno quiera observar, una temperatura máxima, que es lo que más entendemos, que la temperatura máxima sobrepase un cierto umbral, que normalmente es un umbral local, es decir, no es la misma temperatura máxima en Sevilla que en Bilbao, que la temperatura sobrepase un cierto umbral propio de la localidad y que lo haga durante una serie de días, que normalmente se establece en torno a 3 días. Si un día hace mucho calor y el día siguiente es normal, normalmente no se habla de ola de calor. Hablamos cuando se supera un umbral durante un cierto espacio de tiempo. Ya digo, normalmente es el percentil 95 de las temperaturas de la localidad. En Sevilla aproximadamente es 41 grados centígrados. Es una marca bastante buena, es decir, sabemos perfectamente asociar 41 grados. A partir de 41 grados todo el mundo se pone un poquito con la oreja un poquito tiesas en verano, ¿no? 3 días seguidos con esas temperaturas sobrepasando ese umbral, hablamos de ola de calor. ¿Hay niveles? Es decir, ¿se calibra dentro del estudio, a través también de Prometeo, el grado de extremo que puede ser una ola de calor? Sí, el proyecto Prometeo, una de las cosas que lo caracterizaron, o que lo caracteriza mejor dicho, o que de lo que trata de establecer, es una correspondencia entre cómo de alta es la temperatura respecto de estos umbrales y cuál es el impacto que puede tener en métricas sociales, como por ejemplo en mortalidad o en cosas relacionadas con la salud, ¿no? Entonces sí, claro, no es lo mismo tener
42 grados, es decir, 1 grado por encima del umbral, que tener 43, 2 grados por encima del umbral o tener 43. Es decir, conforme nos alejamos más del umbral, la ola de calor es más peligrosa. Un poco como en los huracanes, uno puede establecer niveles de alerta de categoría 0, categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, ese tipo de categorización pues se puede hacer con las olas de calor y en el caso concreto de Prometeo pues la asociamos a el impacto en este tipo de métricas sociales. Ha sido 2023, ya después de todos los registros llevados a cabo, año de récord en este apartado, en olas de calor. Bueno, en el caso de olas de calor es verdad que hemos nombrado olas de calor, o sea, creo que recordar que fueron 4, no recuerdo si fueron 3 o 4 olas de calor, fue Yago, Xenia, Venceslao y no recuerdo si llegó a haber una cuarta, ¿no? Ahora mismo me falla la memoria, pero también fue porque fue un año un poquito peculiar en el sentido de que alternamos una semana con mucho calor y una semana de descanso, semana de calor, semana de descanso, y eso te motiva a que haya muchas olas de calor en comparación con que tengas un año en el que durante 3 semanas tienes temperaturas muy altas, ¿no? Entonces eso sería nada más que una ola de calor, pero es una ola de calor muy extendida en el tiempo, ¿no? Entonces, 2023 tuvo ese tipo de características. En el año 2003, por ejemplo, que hubo una ola de calor bastante grande, estamos hablando ya de hace 20 años, hace 21 años ya, pues esa ola de calor se caracterizó por ser bastante persistente. Aproximadamente son 2-3 semanas con unas temperaturas bastante altas, ¿no? Este año 2023, ya digo, fue un poquito más ojitos del Guadiana, ¿no? Una semana mal, otra semana un poquito de descanso, otra semana mal y así. No sé si esto va de tendencia, es decir, mirando de dónde venimos y mirando hacia adelante, que parece que las lluvias no llegan, lo que tienen que llegar. Por ejemplo, ¿podemos decir que un 2024 por delante puede ser otro año de calor? Bueno, yo no tengo capacidad para decir eso, ¿no? Yo casi lo que es la predicción de Prometeo se dedica, digamos, a la corta predicción, claro, a la semana siguiente, los 5 días siguientes o cosas así. No tenemos capacidad para predecir tanto, ¿no? Si vemos en el pasado, sí es verdad que uno cuando analiza métricas, digamos, convencionales, por ejemplo la temperatura media en la ciudad de Sevilla, pues la temperatura media en la ciudad de Sevilla pues va creciendo. Si hablamos de los registros del aeropuerto, los registros de la estación del aeropuerto, creo que recordar que empiezan en 1951, pues aproximadamente desde el año, estoy hablando un poquito de memoria, pero desde el año 1980 por ahí se observa una tendencia creciente de lo que es la temperatura media, que es anual, que se observa en Sevilla. Es mejor la temperatura media anual porque ya te integra todas las estaciones del año, lógicamente, ¿no? Si uno empieza a hacer comparaciones o métricas del tipo cuántos días se superan un determinado umbral, por ejemplo, cuántos días del año se superan los 40 grados o los 41 grados, la marca que uno quiera. En general uno observa cómo a partir de ese año, de 1980, un poquito antes, ya digo, no recuerdo exactamente la marca, pues es cada vez más frecuente que ocurran este tipo de fenómenos, ¿no? Eso, digamos, es una consideración, vamos a decir, global, ¿no? De los últimos, si hablamos de 1980, estamos hablando de 40 años, claro, casi, ¿no? Si hablamos de los últimos 2 años, una cosa, digamos, más corta, pues es verdad que el año 2022 y el año 2023 han sido, vamos a decir, cálidos. Dentro de lo que es la tónica de la ciudad, que es una ciudad evidentemente calurosa, pues han sido años especialmente calurosos. Ahora, ¿qué va a pasar en el año 2024? Yo no lo puedo predecir, ¿no? Profesor, antes de ir terminando, también por conocer un poco cómo lo desarrolláis, cómo está en marcha el proyecto Prometeo Sevilla, no sé cuántas personas, cuántos trabajadores lo integran, cuántos profesionales, y cómo os organizáis también para el desarrollo, aunque vemos muchas cositas, recomendaciones y tal, que vamos viendo también salpicadas en redes sociales a través de las cuentas oficiales. Bueno, eso, el equipo humano es gente que está, iba a decir basada, pero eso es un nombre inglés bastante feo, está establecida en Estados Unidos, son gente perteneciente a la fundación, al Centro de Resiliencia frente al Calor de la Fundación Ash Rockefeller, que es la promotora del proyecto. Sí. Ellos fueron los que iniciaron el proyecto y los que iniciaron, digamos, lo que es el fundamento del método que desarrolla Prometeo y que necesitó de gente local en Sevilla para
digamos, tener un poco de conocimiento, digamos, ya digo, local, incluso también establecer comunicación con los medios, porque desde Estados Unidos es un poco difícil hacer este tipo de entrevistas, ¿no? Entonces hay un equipo trabajando en Estados Unidos, no solo en Sevilla, sino en otras ciudades del mundo, haciendo, digamos, el mismo tipo de cálculos. Y en lo que se refiere a la ciudad de Sevilla, pues lo que hacemos básicamente es coger datos de la Agencia Estatal de Meteorología, especialmente ya datos de observación y datos de predicción de servicios de predicción que ponen a disposición del público estos tipos de predicción, ya digo, a 5 días, 6 días, de cómo van a ser las temperaturas, cómo va a ser el viento, cómo va a ser la humedad, cómo va a ser este tipo de variables atmosféricas, y integramos tanto el pasado como el futuro cercano para tener una idea de cómo va a ser la temperatura respecto de ese umbral del que le hablaba antes, pero también respecto de la temperatura del mes anterior, porque el cuerpo humano también se va adaptando a las estaciones. Entonces no es lo mismo una ola de calor a principios de junio que una ola de calor a finales de agosto, cuando uno está ya un poquito más acostumbrado al tema, ¿no? Entonces cuadramos esas dos métricas y sobre eso hacemos el índice, tenemos un índice de exceso de calor, y con eso digamos, establecemos la categorización del sistema, si, digamos, el fenómeno va a ser especialmente adverso, va a ser benigno o no va a haber ningún tipo de anomalía de temperatura, y lanzamos un mensaje a la población de tipos de alerta, de cuidado, de tener un cierto tipo de prevención, que pueden parecer un poquito huecos porque todo el mundo, como es eso, por ejemplo, ¿no? Es algo que puede parecer un poco hueco porque son cosas a las que estamos relativamente acostumbrados, lógicamente, en una ciudad como la de Sevilla, pero no viene mal recordar estas cosas cuando ocurren, porque, digamos, es un fenómeno un poquito más silente. No es como una tormenta que viene el viento y azuza y suena y da miedo y eso, no. Esto es un poquito más silencioso y conviene no perder cuidado de ello. Pues de todo ya vamos a tomar buena nota, y ya lo saben, Prometeo Sevilla lo pueden encontrar en todas las redes sociales y también en su página web prometeosevilla.es para estar plenamente informados. Todavía es pronto, afortunadamente estamos en enero, pero seguro que a partir, como bien ha dicho el profesor, a partir de principios de junio ya estaremos con eso. Ya estaremos muy pendientes a Prometeo Sevilla. José María Martín, profesor de Física de la Universidad de Sevilla, responsable portavoz de Prometeo Sevilla, ha sido todo un placer haberle tenido este ratito aquí en las 7 y bueno, conocer un poquito mejor también la maravillosa labor que venís desarrollando para y bien de la sociedad sevillana. Estaremos muy pendientes y estaremos en contacto para todo lo que viene por delante. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Gracias, profesor.